Bueno, nosotros venimos de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, esto es allá en México, y lo que vamos a presentar ahorita es una experiencia de utilización de un entorno mLearning con estudiantes en un curso de bases de datos, que fue el curso que se eligió para esto. Bueno, en primer lugar, como ya se ha venido mencionando en otras ponencias, pues existe una tendencia bastante generalizada a investigar el uso de los dispositivos móviles en la educación. Esto pues debido a la disponibilidad de estos dispositivos, ¿no? Es decir, es muy común encontrarnos que la mayoría de las personas ya traigamos algún dispositivo móvil. Mobile Learning o mLearning es el nombre que se le da al proceso que va a vincular el uso de los dispositivos móviles en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que puede ser tanto en un ambiente presencial o a distancia. En México, para hablar un poco de datos, según cifras del Instituto Federal de Telecomunicaciones, hay 110.4 millones de líneas telefónicas de celulares. Esto es decir, el 87% de los mexicanos cuenta con un dispositivo móvil. Esto es si comparáramos el número de habitantes con el número de líneas contratadas telefónicas, ¿no? Aunque a veces es posible que algunas personas tengan más de un dispositivo móvil, no significa entonces que necesariamente el 87%, ¿no? Pero digamos que así lo podemos contabilizar. Además, diversos estudios nos dicen que el 80% de los jóvenes tienen al menos un dispositivo móvil. Esto pues es un dato importante y esto, bueno, y además que cada vez lo adquieren a edades más tempranas. Es decir, desde los niveles más básicos ya podemos encontrar a niños que traigan estos dispositivos móviles. Y pues esto nos da una pauta para poder hacer investigación en el área del uso de los dispositivos móviles dentro de un aula de clases. También tenemos datos que mientras que los más jóvenes lo utilizan casi exclusivamente para jugar, también encontramos que los un poquito más grandes, los universitarios, pues lo utilizan, universitarios y de nivel bachillerato, más o menos lo utilizan para intercambio de mensajes, para buscar información, conexión a internet. Son algunas de las aplicaciones o de los usos que les dan a los dispositivos móviles. Y en cuanto más avanza la edad, es decir, personas que ya están más en una edad más madura, pues también lo utilizan ya para lo que debería de ser, un teléfono, lo que es el smartphone, ¿no? O sea, generalmente no lo utilizamos para, bueno, los más jóvenes, los niños pues quieren estar en las redes sociales, quieren estar por mensajes y lo último que hacen es hablar por teléfono. Por otro lado, lo que es mLearning, que es Mobile Learning abreviado, pues ha tenido un gran desarrollo en diferentes países, y sobre todo en la parte de la educación superior. Hay diversos proyectos que refieren éxito en la utilización de este tipo de tecnología dentro del aula de clases. Podemos encontrar muchas universidades en Europa que refieren a proyectos exitosos y también en América, ¿no? Toda América, por ahí podemos encontrar algunos proyectos en los que se utiliza la educación móvil. Mediante lo que es el aprendizaje móvil hay algunos beneficios o algunas ventajas que nos da con respecto a una forma tradicional de dar una clase dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y pues es que podemos registrar información en entornos reales. En el momento en el que se están sucediendo las cosas se pueden ir registrando lo que se va haciendo. También podemos consultar. Ya ahorita cuando estamos dando clases, pues los chicos tienen los teléfonos y les permitimos que utilicen el teléfono en el aula de clases, ya está consultando a ver si lo que está diciendo el profesor es cierto, a ver si el dato que está dando es verdad, ¿no? Entonces, son algunas de las ventajas para utilizarlo dentro del aula de clases. Así como también poder realizar un trabajo colaborativo, es decir, pues vamos aprovechando estas ventajas.
Menciono la parte de las bases de datos porque es la materia que se utilizó dentro de este experimento en donde estamos utilizando el entorno mLearning. Las bases de datos pues es una materia básica para una formación del área de sistemas computacionales o del área de informática, debido a precisamente a que nos permiten almacenar la información, y bueno, y podemos encontrar bases de datos en cualquier lado, ¿no? Entonces es una materia básica, importante. Por eso es que se eligió esta materia. Pudo haber sido cualquier otra materia, ¿no? Para el caso del experimento. Bueno, con respecto a qué fue lo que hicimos, se diseñó un experimento, un estudio, con el fin de documentar qué es lo que sucedía si introducíamos un entorno de mLearning con los estudiantes de nivel universitario. Se seleccionó la aplicación de WhatsApp como el medio o como el entorno de mLearning con el cual se iba a trabajar. Se diseñaron diferentes actividades como fase número 2 para utilizarlo dentro del aula de clases para la búsqueda de información, para resolver ejercicios y para resolver exámenes incluso. Eso fue donde lo hicimos. Posteriormente, se diseñaron los instrumentos para evaluar lo que había sucedido dentro de todo este proceso, y finalmente pues se puso en práctica el estudio. Se seleccionó, mencionaba la aplicación de WhatsApp, pues debido a que es una aplicación que la mayoría de los jóvenes, si no es que todos, podríamos asegurar, la tienen instalada en su teléfono, en su smartphone. Es una aplicación de mensajería gratis y pues nos permite enviar y recibir mensajes de manera gratuita. Y además, bueno, las condiciones de la universidad, el aula en donde estamos impartiendo la materia, pues contaba con acceso a internet en todo momento, para poder utilizar esta aplicación. Bueno, entonces, como parte de esta metodología que se implementó, en un primer momento, pues se cambió la forma tradicional de dar la clase o como se venía dando la clase de bases de datos, y se les informa a los alumnos que se va a utilizar el dispositivo, que no era necesario que lo guardaran, como muchos maestros les piden que guarden sus dispositivos, sino que iba a ser utilizada en el aula de clases. Se les informa y ellos estuvieron de acuerdo. Entonces se diseñaron las actividades. Pues las diferentes actividades se enfocaban a buscar información, actividades propias de la materia, del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero que utilizaran el dispositivo móvil. Se diseñaron pues varias actividades, como podría ser resolver un ejercicio. No necesariamente el dispositivo era para que ahí lo resolvieran, sino la forma de comunicar o de llegarle las instrucciones, por ejemplo, ¿no? Es decir, diseñar una consulta en SQL para tal, o diseñar un diagrama de entidad-relación, bueno, cualquiera de los ejercicios, ¿no? Entonces, le llegaba al estudiante a través de su dispositivo, se reunían en equipo y ellos trabajaban tratando de resolver ahí el ejercicio. Cuando terminan, a través de una fotografía, devolvían su actividad. Bueno, aquí tengo un poquito más detallado esta parte. Bueno, ahorita lo menciono. Y esa fue la forma en cómo se estuvo trabajando. Finalmente se diseñó un cuestionario en el que, digamos, hubo una evaluación de la utilización del entorno en dos sentidos. Una, desde la percepción del estudiante, cómo se sentía él con la utilización del dispositivo dentro del aula de clases y para una actividad seria, porque no era que estuviera nada más jugando, sino que a partir de lo que él estaba enviándole al maestro, se estaba calificando, obviamente, y formó parte de su calificación las actividades que desarrolló de esta manera. Entonces hubo un instrumento para evaluar su percepción, y al mismo tiempo pues hubo una comparación en cuanto al rendimiento escolar del estudiante dentro del aula de clases, sin utilizar otro grupo como prueba
comparativa, ¿no? Sino simplemente dentro de la misma aula de clases con el mismo grupo. Bueno, el estudio se llevó a cabo en el Departamento Académico de Sistemas Computacionales de la UABS durante un semestre, que fue cuando se impartió el curso. Se trabajó con 28 estudiantes del turno matutino, ese fue el número de estudiantes. Y bueno, aquí se ven algunos ejemplos del grupo que se crea en WhatsApp. Tenemos aquí registrados a los estudiantes. Este es un ejemplo, por ejemplo, de algunas de las actividades en donde se les mandan preguntas o actividades que ellos tenían que desarrollar. Y bueno, eso fue muy bien aceptado por parte de los estudiantes, ¿no? Estos son algunos de los ejemplos de las actividades que ellos resolvieron. O sea, no lo resolvían en el dispositivo, sino lo hacían en el aula de clases, en papel y lápiz de manera tradicional, y luego a través de imágenes estas eran enviadas por el dispositivo móvil al mismo grupo o de manera personal al profesor, como fuera la indicación, según fuera la indicación. Algunas actividades sí eran para compartir y otras de manera individual, ¿no? Para el maestro. Aquí están algunas imágenes donde están los chicos trabajando en el aula de clases, en donde podemos ver que están reunidos en equipos, tienen sus dispositivos móviles, están trabajando en el aula de clases y con sus cuadernos. Durante el periodo de prueba, a los alumnos se les aplicaron una de las pruebas, pues fueron los 3 exámenes, en donde se evaluó el conocimiento durante el curso. Nosotros aquí el curso se evalúa a través de 3 parciales. Todo el semestre se evalúa con 3 parciales, en 3 momentos. Aquí lo que tenemos es el número de aprobados y el número de reprobados. Fue como se midió esta primera prueba, en donde tuvimos el 70%, 71% contra un 29%. Para el segundo parcial, el número de aprobados, claro, fueron temas diferentes, pero se fueron involucrando en los temas que se fueron dando durante la materia. El número de alumnos que aprobaron el curso, o el parcial, perdón, fue mayor, y conforme fue avanzando, al final hubo una gran motivación por parte de los estudiantes porque se les hizo novedoso esta forma de trabajar del maestro. Y bueno, pues nosotros vimos que hubo una mejoría en cuanto a al rendimiento escolar. Por parte de la percepción del estudiante, la evaluación que tenía que ver con la percepción del estudiante, pues se realizó un cuestionario al finalizar, en donde las dimensiones que utilizamos fue el conocimiento de M-Learning en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la utilidad, la actitud ante M-Learning, la actitud hacia M-Learning comparado con otros recursos o técnicas y el interés en la creación de una propuesta en clases. Es decir, todo eso se lo preguntamos al estudiante, su percepción al respecto, y pues encontramos algunos datos interesantes. Obviamente por el tiempo no puedo exponer todos los resultados, sin embargo, en cuanto a la dimensión del uso de M-Learning, si ellos sintieron, es la percepción del estudiante, cómo se sintieron ellos con la utilización de este entorno, el 50% de los estudiantes manifestaron que fue de mucha ayuda, el 28% respondieron que bastante, y pues solamente el 14% y más el 7% pues indicaron que no, que les era indiferente si utilizaban o no el entorno. También en cuanto a si se sentían motivados, bueno, pues el 57% respondieron que bastante, mucho, y el 21% bastante. Es decir, y eso se notó con los resultados al final del curso, de que hubo una mejor calificación con la utilización del entorno. Lo que puedo decir de manera muy general es que hubo mucho interés por parte de los estudiantes. Solamente hemos trabajado con un grupo con esta forma, pero hubo mucho interés por parte de ellos y se sintieron muy motivados. Entonces ellos de hecho comentaban que sería importante utilizarlo a lo mejor en otras materias, pues porque se sentían cómodos con el dispositivo, que es algo que siempre lo traen con ellos los jóvenes, ¿no? Y bueno, esto sería todo por